En el video de hoy comenzaremos a estudiar la citología vegetal, que es el estudio de las células que componen los organismos de las plantas. Este video está hecho específicamente para la asignatura Elementos de Anatomía y Fisiología Vegetal de INACAP Santiago Sur para el semestre otoño 2020. La citología, como bien les dije, es el estudio de las células, que es la unidad básica de la vida. Sin embargo, para conocer cómo funciona la célula, además necesitamos conocer cuáles son los componentes de esta. Por ejemplo, existe la unidad básica, que son los átomos, que cuando se unen forman moléculas y un conjunto de moléculas va a formar los distintos componentes de la célula, así como por ejemplo sería la celulosa que compone la pared de las células. Un conjunto de células luego forma un tejido que va a estar especializado en cumplir determinadas funciones dentro de un organismo. Luego, un conjunto de tejidos va a formar directamente los órganos vegetales, como por ejemplo podría ser una flor, un fruto, una hoja. Y luego el conjunto de órganos va a formar el individuo o la especie como tal. A partir de este video vamos a comenzar a estudiar la célula para posteriormente, mediante avance el curso, vamos a ir pasando al estudio de los tejidos y luego finalmente al estudio de los órganos que componen las plantas. Entonces, uno de los principales componentes de las células vegetales es la pared celular. Se le considera como si fuese un esqueleto, es decir, es una estructura que le da soporte y rigidez a las células. Y es el principal componente que diferencia las células vegetales de las animales. Es un componente específicamente de las células eucariotas vegetales. Y dentro de sus principales funciones tenemos que es capaz de tener canales de comunicación entre una célula y otra, es decir, está encargado del intercambio celular y además cumple funciones estructurales dentro de la célula. En general, estas paredes celulares son persistentes, quiere decir que aunque la célula muera, esta estructura rígida, este exoesqueleto, se mantiene. Están compuestos principalmente de celulosa, entre un 20 y un 40% de su composición es exclusivamente celulosa, y la celulosa es un compuesto orgánico que está formado por monómeros de glucosa unidos en forma lineal. Quiere decir que vamos a tener distintas moléculas de glucosa, como vemos acá en el esquema, que van a estar unidas una con otra formando líneas. En este caso, cada una de estas líneas o estas fibras de glucosa se van a unir formando microfibrillas de celulosa. Y luego cada una de esas microfibrillas de celulosa se van a unir nuevamente para formar una macrofibrilla que finalmente van a ser estas polímeros de los cuales va a estar formado principalmente la pared celular. Estas microfibrillas pueden medir entre 10 a 25 nanómetros. Un nanómetro es aproximadamente 1 milímetro dividido en 1 millón de partes. Por ende, el tamaño de estas fibrillas es bastante pequeño, prácticamente es imposible verlos eh, en forma natural, sino que hay que utilizar distintos trabajos o componentes microscópicos para poder observarlos. Es así como la pared celular finalmente le va a dar la forma a las células vegetales y le va a dar todo el soporte y rigidez que necesitan para construir distintos tipos de tejidos, como por ejemplo para que los tallos sean firmes, para que las hojas tengan esa flexibilidad y esa firmeza a la vez que conocemos. Acá vemos un ejemplo de cómo se vería bajo un microscopio las paredes celulares. Podemos observar que mantienen una forma específica de la célula dependiendo del tejido el cual esté formando. Entonces acá vemos un esquema, un diagrama de cómo sería una pared celular. Está compuesta principalmente por tres componentes. Tenemos la celulosa, que van a ser estas fibras flexibles que le van a dar esta rigidez a la pared celular. Sin embargo, no basta solo con esas fibras, sino que además necesitamos adherirle cierto grado de rigidez, de soporte y de pegamento. Para eso, la pared celular, además de la celulosa, tiene otros componentes, como es el caso de estas fibras azules que vemos en el esquema, que se denominan pectinas.
Y las pectinas vienen a funcionar como un agente cementante, quiere decir que van a generar que estas fibrillas se unan entre sí. Y luego, como vemos acá, tenemos otras fibras un poco más pequeñas que se llaman hemicelulosas. Las hemicelulosas van a ser encargadas de darle rigidez, es decir, van a permitir, al igual que las pectinas, que las fibrillas de celulosa estén ordenadas y mantengan su forma. Dentro de las funciones de la pared celular tenemos como primera función estructural, quiere decir que va a ser el soporte y le va a dar características rígidas a cada una de las células. Esta función estructural está dada principalmente por la composición que tiene esta pared celular, como vimos anteriormente, a partir de las celulosas, las hemicelulosas y las pectinas, que forma una sustancia, un compuesto relativamente flexible pero rígido a la vez que mantiene la forma celular. Muy importante es que las distintas células que componen un vegetal van a tener distintas funciones, por ende van a tener distintas formas celulares y va a ser la pared celular la encargada de dar esa forma. Además, le va a brindar protección por agentes externos, como por ejemplo para que las células resistan una lluvia, para que las células resistan el sol, o para aquellas células que necesitan ser más fuertes, como el caso, por ejemplo, de los tallos. Le va a dar la consistencia a los órganos también, es decir, que vamos a tener tallos que son más blandos, tallos que son más duros. Esta consistencia va a estar dada principalmente por el grosor de la pared celular. Y finalmente, la pared celular va a ser encargada de controlar la presión de turgencia. Y la presión de turgencia es finalmente la presión que ejerce la célula contra las paredes celulares. Por ejemplo, si una planta está deshidratada, sus células van a tener poca agua. ¿Qué significa esto? Que se va a achicar la célula. Sin embargo, la pared celular, que es una estructura más o menos rígida, va a seguir manteniendo la forma de la célula, evitando que ésta se rompa. Lo mismo sucede cuando una planta está extremadamente hidratada, la célula se llena de agua y comienza a crecer. Bueno, la pared celular va a ser la encargada finalmente de evitar que siga creciendo y que finalmente se rompa la célula. Bueno, la pared celular tiene una estructura determinada en donde se desarrollan varias capas a lo largo del crecimiento de una célula. Está compuesta principalmente por tres capas. La primera, la más externa, se llama lámina media y es una capa que es compartida con las células vecinas. Luego tenemos la pared primaria, que todas las células vegetales la presentan, y aquí en el diagrama podemos observar. Esta capa más negra se denomina la lámina media, que es compartida entre células vecinas. Luego viene la pared primaria, que es esta capita un poquito más clara, delgadita, que tienen las células y que la presentan todas las células vegetales. Sin embargo, existe una tercera capa que se llama pared secundaria, que está presente solo en algunos tipos de células, principalmente porque es una pared ultra rígida que no es flexible y es una capa que no permite el crecimiento adicional de la célula. Por ende, cuando una célula forma pared secundaria, es una célula que ya ha llegado a su madurez, quiere decir que no va a continuar creciendo. Solo está presente en algunos tipos de células, sobre todo en aquellas células que requieren soporte extra, como por ejemplo serían las células que conforman la madera en algunos tallos de plantas. Entonces, a modo de esquema podemos observar cómo estarían dispuestas cada una de estas capas que componen la pared celular. Tenemos esta línea negra que va a representar la lámina media, que es una capa que es compartida entre células vecinas. Luego vienen estas franjas de color verde que van a representar la pared primaria, que es una pared relativamente flexible, que está presente en todas las células vegetales. Y luego viene esta capa que es de color café, que se demuestra aquí. Esta capa corresponde a la pared secundaria, que está presente solo en algunas células, solo en aquellas células que van a generar estructuras de resistencia, de soporte, como sería el caso de los tallos, como sería el caso, por ejemplo, de la cubierta de las semillas, aparece esta pared secundaria para dar rigidez.
Y como es tan rígida, usualmente no permite el crecimiento celular, por ende solo se forma cuando la célula ya ha llegado a su máximo crecimiento, ya ha llegado a su madurez. Estas capas de pared secundaria pueden estar compuestas por 3 niveles que se van formando a medida que va creciendo la célula.